barato. De cualquier manera, es mucho más barato que el alimento que le damos a los lechones. Pero hay que recordar que esos lechones podestete tienen una excelente conversión. Por ahí conversiones de 1,1 a 1, 1,2 a 1, o sea que convierten fácilmente a carne, digamos. El tercer aspecto también importante es que si yo hago una lactancia corta, vamos a suponer de 21 días, versus una lactancia larga, vamos a suponer de 56 días, en 56 días yo necesito una paridera para una madre. Si yo esa lactación la acorto a 21 días, esa paridera me puede servir para 2 madres. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es que disminuyo las instalaciones, las parideras que son caras dentro de un establecimiento, a la mitad de la necesaria. Con ese dinero puedo estar construyendo algunas unidades destetadores y en ese cambio me es favorable. Y el cuarto punto que yo rescato de esto como una gran ventaja es que expongo a la madre. Ustedes saben que el periodo de lactación es un periodo de alto requerimiento y expongo a esa madre a menor tiempo de esos periodos de alto requerimiento. Por consiguiente, es muy probable que esa madre tenga un estado bastante apropiado, en cuanto al estado físico, de manera tal que yo haga el destete y entre rápidamente en celo. Cosa que muchas veces en un destete un poco más largo por ahí puede ponerse en duda esto. Porque puede salir con un estado un poquito más flaca y a lo mejor entra en celo y no me animo a darle el servicio por las dudas que tengo una tasa de ovulación un poco más baja. Puede darse ese caso o no, pero es un punto para señalar. Básicamente acá en Argentina, nuestra cátedra ha sido un poco la preocupación que hemos tenido hace unos 5 o 10 años atrás, de empezar a investigar, primeramente con los cajones destetadores al aire libre, que fueron unos cajones que en cierta manera estuvieron ideados por el doctor Goenaga del INTA de Pergamino, y bueno, nosotros empezamos a ensayar primeramente con eso y después con el otro, sistema que nosotros le hemos denominado refugio de chapa, que son chapas arqueadas, ya vamos a ver alguna foto, con piso de tierra. O sea, básicamente en Argentina están reconocidos esos dos sistemas, que por otro lado nuestra cátedra estuvo haciendo más o menos unos 5 o 6 trabajos en relación a estos sistemas, para encontrarle un poco la idea, digamos, de cómo pueden funcionar y tratar de mejorarlo en el futuro. Muchas veces en el exterior he estado haciendo una revisión de otros países, pero las instalaciones estos no son iguales a esta. Lógicamente cada país tiene su clima y de acuerdo al clima muchas veces van haciendo las instalaciones. Y en otros países, por otro lado, no existen este tipo de instalaciones. Así que nos pareció apropiado dedicarle algún tiempo de investigación a estos dos sistemas, ¿no? Es por eso que señalo ahí que no existen suficientes evidencias científicas y entonces eso lo ha motivado a empezar a buscar datos sobre esto, ¿no? Por otro lado, cuando uno va buscando algunos datos para ese funcionamiento, por ejemplo, ver la cantidad de metros cuadrados por animal, se hace difícil sacar esos datos de confinamiento y transpolarlo al sistema del aire libre. ¿Por qué? Porque en el sistema del aire libre generalmente las instalaciones tienen un área de patio. Y eso me puede modificar el área cubierta. Y por otro lado, el volumen de aire mínimo que yo busco en un confinamiento, por ahí lo tengo que perder a eso, manejándolo con extremo cuidado porque estoy tratando de que esos cerdos, el calor que generen sus cuerpos, sean en cierta manera resguardados, de manera tal de poder levantar un poco la temperatura interna. Sobre todo esto, lógicamente, en verano. Ustedes se habrán dado cuenta que en el podestete uno lo que está buscando son temperaturas bastante altas. O sea, un cerdo, la temperatura crítica inferior de un cerdito de estas características está en el orden de 21, 26 grados centígrados. Esto en invierno, con temperatura de 1 grado, 2 grados bajo cero, se hace difícil sostener un ambiente al aire libre sin una fuente, una lámpara de calor, digamos, que les pueda estar dando un calor extra. Entonces lo que se trata de hacer es cerrar todo lo que más uno puede, ese tipo de instalaciones, y esto hace que no sea igual al confinamiento, ¿no? Donde yo en el confinamiento por ahí tengo pantalla de gas, etcétera, etcétera. Es otro funcionamiento que puede tener ese medio ambiente. Los factores que intervienen en el desarrollo de estos cerditos de podestete. Yo señalo que eso que está ahí con rojo, esto, es un poco la idea de que en esto intervienen numerosos factores. Las instalaciones por sí solas son importantes, pero no son la única cosa.
Esto me hace acordar muchas veces lo que es las proteínas con respecto a la ley del mínimo. Si uno de estos factores, por ejemplo, yo tengo excelente alimentación, excelente sanidad y no tengo genética, y ese va a ser la pata que me está faltando y toda la producción va a estar subordinada a la genética que yo tengo. Lo mismo puedo decir que si tengo genética y no tengo alimentación. Lo que ahora, desde el punto de vista del tema, lo que vamos a tratar únicamente es todo lo relacionado a las instalaciones. Pero uno debería acordarse que los otros temas también son importantes. Con respecto a las instalaciones, vamos a tocar el tipo de instalaciones al aire libre. Este tipo de instalaciones al aire libre ya algo hemos sido definido, voy a tocar esas dos instalaciones que hemos visto antes, pero al tocar este tipo de instalaciones también es importante señalar que hay otros factores que se van modificando, ¿no? Porque yo al buscar un buen funcionamiento altero muchas veces el número, sobre todo en los trabajos de investigación, para decir, bueno, voy a poner tanta cantidad de cerdo, a este le voy a poner menos cantidad de cerdo, y lo que yo observo, la diferencia se debe al número de animales. Y eso yo tengo una apreciación bastante incorrecta del asunto, porque al comparar dos sistemas, no solamente yo estoy comparando que en una instalación tengo, vamos a suponer, 25 cerdos y en otro tengo 15, sino que también en esto se modifica el espacio por animal, también se modifica el espacio de comedero que yo tengo, también se modifica la temperatura interna, porque hay más cantidad de cerdos que producen calor, o sea, empieza a jugar esto como una serie de factores, digamos, ¿no? Entonces es importante también señalar en este avance que vamos a hacer en este tema, ir viendo la asignación de espacio por animal, pero también el número de animal por grupo, porque acá también hay ciertas cosas que intervienen en la jerarquía social, etcétera, etcétera. También no hay que olvidarse un efecto estacional, que pueden ser cosas que pueden estar ligados también al funcionamiento. Por ahí yo pongo más cantidad de cerdo que desde el punto de vista de tamaño de grupo me juega en contra, pero me juega a favor de las temperaturas que pueda tener esa instalación. El espacio por comedero en estos cerditos es bastante importante, y el peso del destete, porque puede haber diferencias, como existe, de funcionamiento con un peso del destete por ahí por debajo de 5,5 kilos, a tener un peso del destete con más de 5,5 kilos. En definitiva, entonces, los resultados que vamos a ver más adelante, por ahí no explican, por ahí sí, por ahí no, depende del tipo de investigación que vamos a ir presentando, pero por lo menos los primeros cuadros presentan la información de todos estos factores asociados. El tipo de instalaciones, vamos a analizar esto, pues, muchos de ustedes lo deben conocer, pero lo repetimos rápidamente. Esto es lo que nosotros le decimos, cajones elevados, destetadores con cajones en sistema del aire libre. En general esto tiene 2 metros, donde tiene 1 metro de patio y 1 metro de superficie cubierta, que es el cajón y de ancho tiene 2 metros. O sea, la estructura total de este cajón son de 2 por 2. Esto está montado sobre patines de manera tal que entre muchas veces por semana o 10 días se tiene que llevar a otro lugar y uno va dejando porque el piso, ya lo vamos a ver en otra foto, tiene un piso que tiene listones, el estiércol pasa, cae, entonces se va acumulando el estiércol ahí, así que cada tanto hay que moverlo y dejando ese estiércol a la acción del sol para que se vaya descomponiendo. Esta puerta, ventana, digamos, esta tapa, esta sería una posición medio de verano, como está abierta así. Uno lo que busca, en cierta manera, que no entre muchas veces el sol acá y en verano poner una media sombra ahí en el patio, de manera tal que los cerdos vayan al patio, ¿no? Y en posición de invierno, por ejemplo, esto lo hemos sacado un poco con las prácticas, se pone una maderita ahí en este rincón de manera tal que quede más o menos 1 centímetro abierto, entonces el aire entra por la gatera. Bueno, yo realmente no sé por qué le dicen gatera eso, ¿no? O sea, es una abertura de 30 centímetros, porque la gatera es la entrada y salida de gato, y en esto estamos hablando de lechones, ¿no? Bueno, la gatera es en definitiva es una abertura de 30 por 30 que tiene del otro lado, que comunica el patio con la zona cubierta, y saldría por este rincón. El comedero está metido en la parte interna, ahí adentro. Ahí se ve el patio. Dentro de este material también
que no sé dónde va a ser colgado de esto, pero bueno, está disponible, si alguno lo quiere, le puedo dar un CD. Hay un planito de cómo se construye. El otra instalación, que es bastante interesante, esta también, porque esos cajones generalmente se ponen de 15 a 20 cerdos más o menos. Este tipo de instalación, que tiene más o menos unos 3 metros por 2,40, 2,30 o 2 metros, todo eso depende, puede ser variable, tiene la gran ventaja que se pueden poner mayor cantidad de cerdos. Podemos estar poniendo en este caso 40 o 50 cerdos juntos. 40 o 50 cerdos juntos. Y el costo de esta instalación con respecto al costo de los cajones son similares. Ahora, si esto vale lo mismo y esto tiene 40 cerdos, el otro tiene 20, desde el punto de vista económico nos conviene tener esto. Pero ya vamos a ver que funciona bastante bien, pero tiene algunos peritos que lo vamos a ver más adelante, con respecto a los cajones, en cuanto al funcionamiento. ¿En qué consiste esto? Como estamos viendo acá en la figura, tiene una parte totalmente cubierta, la altura que tiene es más o menos 1 metro, esto tiene 50 centímetros, está hecho con madera dura, el comedero lo tienen ahí abajo, siempre es importante tener el comedero en la parte cubierta, obligar en lo menos posible a los cerdos que salgan afuera, eso es importantísimo. Y sí, a los chupetes meterlos afuera porque si no mojarían la parte de la zona limpia, digamos, la zona de dormir, que por otro lado es importante la ubicación de una abundante cantidad de camas. Esto es un semiarco que se hace acá, un semicírculo, perdón, bueno, en este caso está hecho de esta malla silma de construcción, pero bueno, podemos usar el alambre tejido. Por supuesto que esto se tiene que trasladar, esto tiene patines ahí que se tiene que llevar hacia otro lado. Nosotros lo que hemos visto, que sobre todo en épocas de lluvia, el patio hay que evitar que los cerdos se mojen. Sí o sí, esta categoría, si los cerdos se mojan, esta instalación no funciona para nada. En una de las primeras comparaciones que hicimos de cajones versus este sistema, realmente este sistema nos defraudó totalmente. Creíamos que no funcionaba correctamente. Sin embargo, estas pruebas las llevamos a otro campo y en ese campo funcionaba bien. ¿Qué es lo que habíamos visto en el primer campo? En primer lugar, esto no lo trasladaban y originaban algunos pozos donde cuando la lluvia se acumulaba agua. El chupete, que es bastante común que pase una cosa de esa, abajo del chupete se hace un pocito. Entonces los cerdos, que son chiquititos, por otro lado, se tienen que meter adentro del agua para tomar agua y se mojan. Esto en invierno pueden dar después diarrea, pueden dar problemas de enfermedades, no prosperan bien, o sea que no se tienen que mojar. Y entonces, el comedero siempre adentro, el chupete ubicado en alguna parte cerca y este camino, en todo caso, si llueve, ponerle cama afuera, para evitar que los cerdos se mojen lo menos posible y sobre todo que no se embarren, porque si se llegan a embarrar, el agua permanece en su cuerpo y ahí pierden bastante calor. Y ustedes saben que toda la reserva de estos cerdos, lo que cuesta, la ingestión de energía que cuesta a esta edad por lo poco que consumen, perderla en esto simplemente no tiene ningún asidero. O sea que tiene que estar seco. Si eso se cumple, estas instalaciones funcionan bastante bien. Bueno, lo que hemos hecho, esto se lo voy a resumir, estos fueron los tratamientos que hemos empezado, trabajar con el cajón ese que habíamos visto en las primeras imágenes, con baja carga, esto significa baja carga, esto significa ponerle 15 cerdos nomás, y el tiempo, los cerditos estaban entrando aproximadamente a los 23 días, con un quilaje de 5,5 kilos, 6 kilos algunos, promedio por ahí, y lo tenían solamente 3 semanas. Después de las 3 semanas, alrededor de los 13 kilos, 14 kilos, los cerdos iban a otro tipo de instalación. Lo mismo pasaba con carga moderada, pero en este caso ya, en cambio de haber 15 cerdos, había 5 cerdos más. Nosotros en este caso, el tratamiento le llamamos carga moderada. Y cajón con alta carga era meterle a ese cajón 25 cerdos. Repito que los cerdos eran sacados a la 3ª semana con un quilaje de 13, 14 kilos. Esto es importante. Cajón con baja carga liviano, o sea, había un tratamiento que era igual a este tratamiento A, pero en este caso los cerditos eran livianos. O sea, son esos, lo que la bibliografía lo menciona con el nombre de las ratas, los vallicos, los chilenos, los cerdos chiquitos, ¿no? Que muchas veces nacen pequeños, muchas veces se quedan,
y llegan al momento del destete, a los 21, 24 días, y tienen un quilaje muy liviano, por debajo de 5 kilos. Entonces, a esos cerditos los pusimos todos juntos en los cajones para ver si los cajones realmente los protegían. Esos cerdos tenían buen desarrollo. Y luego, el último tratamiento era un refugio con piso de tierra, que tenía entre 40 y 50 cerdos. Lógicamente, lo que tiene señalado acá cada uno de estos tratamientos es la cantidad de metros cuadrados por animal. Si ustedes observan, 0,125, 0,09 metros cuadrados por animal en la parte cubierta. Si uno se pone a pensar en el confinamiento, por ejemplo, uno está hablando en el confinamiento de una superficie de 0,20, 0,25 metros cuadrados por animal. O sea, que es mucho menor de lo que se estaba utilizando en el confinamiento. No obstante, bueno, esto tiene un poco de patio, tiene la otra mitad que es de patio, o sea que entre el patio y la superficie cubierta es igual que el confinamiento. Pero los cerdos, como están fríos, no usan el patio, se quedan en el área cubierta, ¿no? Bueno, esto solamente estas son raciones simples, que como sabía que había algunos productores, bueno, esto es quizás no debería estar poniendo esto, pero bueno, es una marca esto, que pueden funcionar, todas las marcas pueden tener el mismo comportamiento, ¿no? Son raciones que relativamente están al alcance, el productor no hace falta que vaya a comprar harina de plasma, todos, lógicamente un poco más, pero a través de esto puede estar metiéndole todos los productos que le hace falta, utilizando la soja que tiene en el campo, el espero o el canje y el maíz, puede estar elaborando una ración simple. Pero sí o sí, significa meterse a hacer un podestete. ¿Qué significa? Tratar de meter dietas de podestete, que son caras, estas dietas son caras. Si no estamos dispuestos a pagar esto, es mejor no destetar precozmente, hay que dejarlo con la madre. Bueno, en esto también es una cosa interesante que metimos un Dictaloga para medir temperatura. O sea, lógicamente, al haber más cantidad de animales, por ahí las temperaturas se hacen mayores. Y tener un registro de temperatura continua, a ver qué pasaba, un poco la inquietud que teníamos de decir qué temperatura levantan los cajones durante todo de noche, de día, a cada hora, a ver cómo eran las fluctuaciones. Y qué pasaba con la humedad, con una ventilación mínima, por ahí. Ustedes saben que los cerdos al respirar generan vapor de agua y al tener poca ventilación por ahí puede haber condensaciones y si hay condensaciones puede mojarse y esto puede llevar a un ambiente o una higiene y a un medio ambiente bastante importante, digamos, para el desarrollo de algún tipo de bacteria que no es muy beneficioso, ¿no? Para eso colocamos a 34 centímetros de altura del piso en la parte cubierta. Y también sabíamos meter uno en el patio. En el refugio de piso de tierra teníamos dos posiciones, una en la parte anterior y otra en la parte posterior. Y teníamos lógicamente en el exterior una casilla meteorológica de manera tal de saber cuál era la temperatura exterior que había. Bueno, los resultados, esto lo voy a pasar por lado, pero los resultados pueden estar afectados por todo este tipo de cosas. Por ahí hay algunos factores de esto que pueden ser más importantes que los otros, pero al poner 25 cerdos y en otro 15 me altera las temperaturas, se me altera la asignación de espacio, se me altera la disponibilidad de comedero por cerdo, se me altera todo el ambiente, todos los gases, etcétera, etcétera. Y también tienen que ver las variaciones que existen en las estaciones, ¿no? Bueno, sin embargo, si uno considera todas las causas de manejo en forma conjunta, esto también puede ser válido. Entonces tenemos básicamente tres aspectos fundamentales. Uno, ver el efecto de las instalaciones en los diferentes tratamientos que habíamos hecho, pero también era importante analizar qué pasaba con los diferentes pesos de los cerdos y un tercer aspecto, analizar qué pasaba posterior del podestete. Porque por ahí hay algunas diferencias que no se observan bien durante la categoría de podestete, pero a posterior pueden surgir diferencias que pueden llegar a alterar algunos resultados. Entonces vamos a comenzar con el número 1 para todo el periodo, para el periodo de primavera, invierno, otoño. Bueno, como ustedes... Acá teníamos el tratamiento, esto para recordar, era un cajón que tenía 15 cerdos, este tenía 20 más o menos, bueno, acá lo tenemos. Estos son los cerdos que habían quedado, arrancaban con 25 o 26 cerdos, este es un tratamiento de alta carga con 25 cerdos y un refugio con piso de tierra que tenía 46, ¿no?
Bueno, los pesos iniciales, lógicamente, no existen diferencias significativas, cosa buena porque la largada la hacíamos en condiciones más o menos normales. Los pesos finales existen diferencias numéricas, pero no existen diferencias en forma significativa. O sea que los resultados, si bien en promedio muestran algunas diferencias, pero no alcanzaba a tener una homogeneidad en los tratamientos de manera tal de saltar una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. Entonces, desde el punto de vista científico, uno tiene que decir, bueno, estos tienen un comportamiento igual. O sea, tuvimos un comportamiento igual desde el punto de vista estadístico en el aumento diario, en la conversión del alimento, y había diferencia en el consumo individual de alimento, siendo menor en el tratamiento de alta carga. O sea, aparentemente ese mayor número de lechones metidos dentro del cajón alteraba el consumo de alimentos. Ya empezamos a encontrar las primeras evidencias. En cuanto a la mortalidad, lo mismo, no hay letra acá, o sea que no hay diferencia significativa. Empezamos a investigar, entonces abrimos una línea de investigación para empezar a ver qué pasaba con la disponibilidad de comederos. Porque sabíamos que en un tratamiento de alta carga, o sea, eso trabajar con 25 animales, con un comedero prácticamente de 1 metro que tiene el cajón, tiene 4 centímetros por animal. En uno de medio, al tener menos cantidad de cerdo, tiene 4,8, o sea, tiene un poquito más. El cajón con baja carga de 6,6, ahí teníamos más disponibilidad de comederos y realmente era bastante poco la cantidad de comederos, serían 3,2 centímetros por cerdo que tenía el reparo de piso de tierra. Forcada Miranda recomienda no menos de 5 centímetros. Primero algunos aspectos de lo que dicen algunos autores relacionados al tema. Esto que menciona English en este año, que demostraron que la forma del corral, entre otras cosas, puede modificar la necesidad de espacio de comedero de los cerdos, también es un aspecto importante. Porque lo que señala Forcada Miranda, que estos cerditos tienen la costumbre de ir a mamar, de ir a comer todos juntos, porque están acostumbrados a ir a mamar todos juntos. Ustedes saben, como llega la lactación, la cerda presenta la bajada de leche y ellos se vienen todos juntos a mamar. Y bueno, ¿qué es ese comportamiento? Por ahí tienen ese tipo de cosas. Hay que considerar que un cerdo de podestete tiene cierto grado de madurez, bastante acentuada, con algunas limitantes bastante serias que si no le damos todo este tipo de cosas no prospera. Entonces, este tipo de cosas hace que por lo menos uno tiene que garantizar 5 centímetros de comedero. Teóricamente uno no decir, bueno, pero come en un grupo y después dejan en el lugar a los otros. Sí, pero de entrada es mejor de tener más cantidad de comedero para que vayan a comer todos juntos, ¿no? Y entonces lo que habíamos visto es que nosotros una disponibilidad de 3,1 centímetros de comedero, este es el trabajo nuestro, 3,1 centímetros por cerdo versus 5,2 centímetros por cerdo, encontramos que había diferencia en el aumento diario de peso y también en el consumo individual de alimentos. Había diferencia en esto. Peso final también existían diferencias. O sea, menos cantidad de comedero en definitiva de 3,2 afecta el aumento diario y el consumo. Sin embargo, acá estoy hablando de 3,1. Vuelvo hacia atrás, el reparo con piso de tierra tenía 3,2. Sin embargo, ahí no se afectó. ¿Y qué pasó? Es esto precisamente lo que está indicando en inglés, que cambia el formato. El comedero, en el otro caso, está puesto de tal forma que impide el pasaje de los cerdos muchas veces afuera, ¿no? Y entonces eso altera un poco. El reparo de piso de tierra tiene unos 50 de comedero. Es un comedero más grande, pero tiene más cantidad de cerdo, ¿no? Entonces, bueno, acá en los cajones, darle 3 centímetros de comedero versus 5 afecta. Eso como un fenómeno independiente. Después quisimos analizar el efecto de tamaño del grupo. Algunos autores señalan que un cerdo adicionado por corral decrece el consumo de alimento en 1,2% y el aumento diario en un 0,95%. Sin embargo, nosotros experimentamos que 14 cerdos era mejor que con 7. O sea, eso a medida que uno incrementa el número de cerdos por corral, lógicamente la tensión que existe en el grupo es menor y por consiguiente muchas veces el desarrollo por animal es mejor.
o el animal, digamos, o la salida grupal. Ahora, ¿qué pasa en estos cajones? Que tienen otras particularidades esto. Menor cantidad de cerdo, hay menor cantidad de kilos de cerdo que pisa en consideración y por otro lado generan menos calor. O sea, está esa otra consideración, que con 14 cerdos eso levanta más temperatura y eso lleva a tener mejor ambiente, ¿no? Entonces así hemos visto que con 14 animales juntos, por supuesto que esto fue comparado, cuando poníamos 7 animales, le dejamos la mitad del cajón, de manera tal de que fuera homogéneo la superficie por animal, porque si no se modificaba todo de nuevo, ¿no? O sea, tratamos de identificar el factor tamaño de grupo. Y lo que hemos visto, que bueno, había un peso final que no dio significativo, hubo una diferencia en la conversión del alimento, pero los datos nos llevan a pensar que habría que reanalizar este tipo de cosas, ¿no? De cualquier manera, algunas diferencias hemos encontrado. El efecto estacional, prácticamente no encontramos ninguna diferencia con respecto al aumento diario, conversión del alimento, el consumo del alimento, y la mortalidad tuvieron un comportamiento similar. Y las temperaturas que hemos registrado, esto es cajón de baja, repito, esto esto es una cuestión de familiaridad del tratamiento, ¿no? Ah, bueno, acá está, que tiene 16 cerdos. Vayamos a las temperaturas medias, tenemos 16,5, si tenemos mayor carga, 21, ya esto se va casi a 20, y la conversión del alimento, el cajón de alta carga se va a 20 grados, o sea, prácticamente similar. También es importante analizar las mínimas, ¿no? O sea, que en un cajón de baja carga, la mínima llegó casi a 5,6 grados, y mientras tanto las otras dos anteriores las posteriores, fueron superiores. La temperatura exterior en este caso dio menos 1 grado, o sea que hubo un cierto grado de protección en esto. Las temperaturas media en el exterior fueron de 6,7 grados, esto es en pleno invierno, ¿no? 6,7 grados. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este cuadro? Para hacerlo un poquito más corta. Que el cajón en cierta manera da y protege y hace levantar la temperatura exterior más o menos por arriba de unos 15, 14, dependiendo del tipo de tratamiento. Primera conclusión, ese cajoncito ahí adentro, con el calor que generan los animales, levantan 15 grados. Si bien no son temperaturas óptimas, porque la temperatura óptima de estos cerdos están más arriba, recordemos que estaban en 24 grados, 25, pero bueno, esto es mucho mejor que tener el cerdo a 7 grados, ¿no? Y que las temperaturas mínimas también se levantan, digamos, a medida que yo pongo mayor cantidad de cerdo. Ahora, si uno observa entre el cajón de media carga de 21 cerdos contra el de alta carga con 26 cerdos, no tiene una correlación con respecto a los grados. Eso llega a un punto de que eso va juntando temperatura y luego la disipación del calor va a ser más grande y entonces se empiezan a nivelar. Pero sí tienen efecto como son poca cantidad de cerdos. Sí, esto es lógico pensar. Si yo pongo entonces 40 animales, bueno, esto debería ser un horno ya directamente para empezar a derretir cualquier tipo de sustancia, y esto no pasa, o sea que levanta la temperatura hasta un punto y luego empieza a disipar más cantidad de calor. De cualquier manera, son datos que bastante alentadores en cuanto a la temperatura que levantan esos cajones. Esos cajones hay que recordar que son cajones de madera, no son de chapa, de zinc ni nada de eso, o pueden ser fenólicos, planchas de fenólico de madera dura, que siempre tiene mayor aislación. Bueno, este es el gráfico de las temperaturas, el gráfico que iba haciendo cada 10 minutos, estos son gráficos, ustedes están viendo, esto es la temperatura exterior, y ustedes ven cómo se va modificando las temperaturas internas de los cajones ahí. Existe una buena brecha de protección, pero lógicamente la tapa de ese cajón solamente estaba abierta 1 centímetro, nada más que eso. Bueno, lo interesante de esto es que no había fluctuaciones, si bien las temperaturas no son las óptimas para este lechón, al menos no había fluctuaciones bruscas de temperatura que puedan causar, ya de estar esto presente, algunos problemas. Como señala algunos actores que una modificación de 4 grados centígrados por hora,
O sea, variación, un cambio brusco de temperatura, que en una hora baja mucho la temperatura, hace que el cerdo no se pueda adaptar a esa temperatura más baja, y eso puede ser, puede provocar algún tipo de enfermedades o la entrada de algunos agentes infecciosos. Y también no se observaron una gran diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas, que generalmente a la noche hay temperaturas más bajas, en pleno invierno estamos hablando, ¿no? Bueno, el tratamiento con refugio de chapa contra el cajón de alta carga también tuvieron un comportamiento bastante similar. O sea que el reparo de chapa, a pesar de no tener aislación, pero tiene mayor cantidad de cerdo, hace que el ambiente sea bastante adecuado. Y con respecto a la humedad, la línea punteada es la humedad, esta roja es la humedad exterior y esta es la humedad dentro del cajón. Y estas son las temperaturas internas, y esta es la externa y esta es la interna. Analicemos las temperaturas, también se observa acá la diferencia de temperatura, observen la brecha que existe entre la externa con la interna dentro del cajón. Y en cuanto a la humedad, lo que veíamos que no se producía condensación de ese vapor de agua, porque, bueno, por cómo es la humedad relativa a esto, ¿no? A medida que el aire se hace más caliente, puede sostener más gramos de vapor de agua. Entonces, como esto está a una temperatura bastante más alta, si bien los gramos de humedad que puede haber pueden ser un poquito mayor, pero hace que la humedad relativa baje porque tiene más temperatura ese agua. O sea, necesita más cantidad de agua para llegar a la saturación, ¿no? Y lo que hace que directamente el cajón no se nos moje, porque si se empezaría a mojarse, tendría un inconveniente bastante grande, ¿no? Bueno, la función, de última, la función de las temperaturas, lo último con respecto a esto, ¿no? Tiene una función directamente con la cantidad de kilos, es lógico pensar eso, la cantidad de kilos que pesan no tiene una correlación con la cantidad de cerdos. Por ejemplo, acá el cajón de alta carga eran 24 cerdos versus uno de baja carga que tiene 14. Y uno observa acá que las temperaturas son casi iguales. ¿Por qué? Porque acá era el cerdo más liviano, entonces, ¿qué es lo que hace? Que la cantidad de kilos de cerdo que aloje un cajón y otro sean iguales. Por consiguiente, si esa cantidad de kilos que pisa son iguales, más o menos las temperaturas a esperarse son más o menos similares. ¿A qué voy con esto? Es que por ahí se pueden originar o pensar de hacer algún tratamiento, de decir, bueno, yo quiero tener una garantía de un crecimiento óptimo, tomo un cajón y le pongo solamente 10 cerdos nomás. De manera tal de llevarlo hasta los 20 kilos en un ambiente protegido. Por ahí puede ocurrirse una cosa de eso. Bueno, eso es contraproducente en el inicio, porque los kilos de cerdo que va a tener ese cajón apenas empiece, va a ser mínimo. 10 cerdos a 5 son 50 o 60 kilos de cerdo. Desde ya le digo, 50 o 60 kilos de cerdo que aloja el cajón en forma inicial no es suficiente para aumentar la temperatura. Entonces vamos a tener un ambiente muy frío. No deberíamos tener como peso carga inicial, no debemos tener pesos inferiores a 100 kilos para que esto funcione bien en el invierno. Eso independientemente del número. El quilaje inicial no debería ser menos de 100 kilos. Bueno, hay algunos autores, y eso dependerá de cada país, que dicen que el problema principal de estas unidades del aire libre son en verano. Yo digo que en verano tienen problemas y en invierno tienen otro tipo de problemas. En definitiva, cuando uno quiere hacer las cosas bien siempre hay problemas, hay que tratar de solucionarlas, ¿no? Bueno, el segundo aspecto era ver qué pasaba con el peso al destete. Para eso se comparó un cajón que tenía idénticas cargas, pesos normales, esos lechones, tenían un quilaje de alrededor de 7 kilos, con 15 cerdos, y también tenía un tamaño de grupo igual, pero en este caso estamos hablando de cerditos de 4,9 kilos, 4 kilos 900 gramos. Y aquí hemos visto que se afecta el peso final, se afecta el aumento diario, y en cierta manera la conversión del alimento no se afecta, pero bueno, porque cae todo en forma sistemática, pero sí se afecta el consumo y en cierta manera también se afecta la mortalidad. Esto me lleva a pensar que estos cajones no me sirven para esos cerditos
que quedan retrasados. O sea, eso debería buscar pautas de manejo, de minimizar la cantidad de cerdos livianos. De cualquier manera, eso es un objetivo de toda producción, tener la menos cantidad de esos cerdos chicos, digamos, que muchas veces es inevitable. Si yo tengo un tamaño de camada muy grande, siempre algunos vallicos me están quedando. Bueno, esto no andan bien estos cajones. Nos faltó investigar, trabajar con estos cerdos, pero directamente ponerlo más o menos cerca a lo mejor del casco, llevar algún cable, alguna cosa y poner alguna lámpara o una fuente de calor de alguna forma, porque en el invierno ocasiona una mortalidad bastante grande, ¿no? Bueno, en invierno y verano, cortando de otra forma, todos los cerdos chicos y grandes de invierno versus todos los cerdos grandes y chicos de verano, no existen diferencias significativas, excepto en la mortalidad, porque están influenciados por la gran mortalidad que tenían los cerdos chicos, que es para señalar esto, me había olvidado. Usted observe la mortalidad que nosotros tuvimos acá en el Podestete. Hablar de un 15% de mortalidad de esos cerditos chicos es hablar de una mortalidad fenomenal, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Antes de tener esa mortalidad es preferible dejar alguna madre sin destetar y que los críe un poco la madre o defenderlo de otra forma. Pero esto no sería la forma de destetar y meterlo en un cajón porque no le brinda la suficiente protección. Y el tercer aspecto, analizar, eran los efectos de la instalación, pero a posterior del podestete. ¿Recuerdan eso? Analizamos el efecto durante el podestete y encontramos que no había diferencia significativa, pero había números diferentes, pero no con diferencia significativa. Después analizamos el peso del destete y por último el efecto postdestete. Y acá, en el podestete, hemos visto que existen algunas diferencias, a pesar que en el podestete no se manifestaba, pero acá sí. Entonces, se vio que los cerdos que estaban sometidos a los cajones de baja carga tenían de días de promedio en crecimiento y terminación 135 días. Salían prácticamente igual que los cerdos de mediana carga, pero estos cerdos tardaban 10 días más en salir, los que estaban sometidos a un tratamiento de alta carga. O sea, durante el podestete no había diferencia significativa, sin embargo ya había evidencia que había algunos números que no eran iguales y ahora se pone de manifiesto que estos cerdos tienen que estar 10 días más en el campo. Es una cuestión de costo y de ver si conviene tener 26 cerdos juntos y después retrasar un poco este periodo o no. Y el comportamiento que ha tenido el refugio de piso de tierra fue bastante similar. Los aumentos diarios, en cierta manera, lo que está explicado acá en los días con este precio promedio, estas son las diferencias que nosotros encontramos. Y con respecto a la evidencia estadística, cajón de alta carga versus baja carga, la diferencia que yo puedo estar encontrando en aumento diario es significativo esto, entre el cajón de alta carga y baja carga. Esto también es significativo, de alta carga con mediana carga. Este tratamiento, estos dos eran mejores que el de alta. Con relación a los cajones de alta carga y el piso ese de reparo de piso de tierra, no era significativo, pero pegaba ahí. O sea, yo con una diferencia de esto, es para tomarla muy en cuenta, un 0,06 nos está indicando algo, ¿no? Y cajón, baja carga, reparo, había diferencia. O sea que eso es lo que yo decía, que durante el podestete no había mucha diferencia, pero posterior los cerdos criados en un lugar y en otro saltaban algunas diferencias, ¿no? Bueno, estas son cosas que hemos visto. De cualquier manera, como los pesos finales eran diferentes, algunos tratamientos terminaban en 103 días, otros terminaban a los 105, a peso constante 105, corregido, la diferencia en día todavía se hace un poquito más grande entre el cajón de alta carga y el cajón de baja carga y alta carga. En este caso eran 6, 8, 14 días, se ampliaba aún más la diferencia. Tener 14 días más los cerdos en el campo significa indudablemente un costo mayor, ¿no? Barley señala que más o menos un aumento diario de 100 gramos por día en la etapa del podestete reduce el tiempo de llegar al peso de mercado más o menos en 10, 15 días. O sea, 100 gramos más, 10 días menos, 15 días menos. En el trabajo nuestro lo que encontramos que fueron 50 gramos por día
tuvo una reducción de 14 días. Eso es lo que nosotros encontramos. Entonces, hay que poner mucho énfasis, esto nos lleva a pensar que hay que poner mucho énfasis en el aumento diario que uno consigue con esos cerdos en el podestete. Hay que pensar que la producción en sí es toda una cadena, donde cada eslabón es importante. Si un eslabón se encuentra medio flojo, la cadena se va a cortar por ese eslabón. Entonces es muy importante considerar todas las etapas, pero fundamentalmente en el podestete, que son cerdos más delicados, hay que poner mayor énfasis. Y bueno, esto fue ya la última experimentación que hemos hecho acá en el 2009, que teníamos la incógnita de qué pasaba si esos cerdos nosotros los comparamos con un confinamiento. Lógicamente son sistemas. Con esto capaz que no podemos concluir que siempre y en todos los casos se va a dar esto. En este criadero se encontraron algunas diferencias significativas. No obstante, es bastante lógica lo que hemos encontrado, ¿no? En el aumento diario, si usted observa en confinamiento versus al aire libre, en un reparo de piso de tierra era esto, tampoco era el mejor tratamiento que era un cajón con baja carga, encontramos idéntica cantidad en el aumento diario, 400 gramos, la conversión del alimento, existe una diferencia a favor del confinamiento, y quizás, y lo mismo pasa con este asunto del consumo, y esto puede estar explicado básicamente por esto, ¿no? Que en el confinamiento teníamos casi 22 grados y al aire libre teníamos 17 grados. Acá las temperaturas mínimas medias estaban en el orden de 17,8 y acá teníamos 9. Y ese bajón de temperatura se paga con un consumo por termogénesis. No hay otra explicación que en esa, que hemos encontrado en este tipo de cosas. Claro, ese confinamiento, el podestete, ¿qué es lo que tiene? Tiene unas pantallas con gas, eso tenía calefacción, tenían unas temperaturas controladas, estaban en cierta manera regidas con termostato y bueno, mantenía el ambiente cálido. En cambio lo otro, bueno, algunas fluctuaciones hay. Si bien mantienen un poco la temperatura y eso se paga a través con el alimento, digamos, con mayor consumo, ¿no? Bueno, otoño y primavera no había diferencia significativa. En definitiva, ya para terminar, estamos convencidos que esto puede llegar a tener una gran importancia para los pequeños productores debido al capital invertido básicamente, que muchas veces no se cuenta con suficientemente capital para abordar. Hoy en día no sé en cuánto estará la cerda con su camada, pero seguramente que deben estar cerca de 15 o 18 mil pesos. Para hacer una inversión en confinamiento, que eso está fuera de contexto para algunos productores que pueden empezar a trabajar con cosas de este tipo, sobre todo en criaderos chicos. Yo no digo en criaderos de 500 madres, lógicamente, pero en criaderos más o menos chicos uno lo podría estar haciendo. Hay una posibilidad de este tipo de instalaciones, no son una nave que va a la luna, estas son cosas de madera, tornillos, y yo sé que hay muchos productores, la mayoría de ellos, que tienen su herrería y tienen mucha facilidad en el trabajo y en las construcciones de este tipo de cosas, que pueden abaratar costos haciéndolo en sus propias herrerías. Se consigue bastante buenos índices, eso es lo que podría estar motivando a la construcción de alguno de estos dos sistemas de instalación. Los resultados entre los tratamientos cajón baja carga y cajón mediana son similares y se puede decir que el reparo piso de tierra también brinda resultados más o menos satisfactorios, pero esos cerditos demoran un poquito más en salir al mercado. Pero hay que considerar que si uno tiene un capital limitante muy serio, inicialmente sobre todo, y bueno, son unidades que uno puede meter 45 animales todos juntos, los cajones meten 20 nada más. Y entonces la inversión se va al doble si uno elige los cajones. Y no sería muy aconsejable meter 25 animales. Eso se quedaría mucho, esos cerdos, se corre mucho riesgo. De cualquier manera, por ahí he sentido, y muchas veces los alumnos, muchas veces los productores dicen, no, pero ¿qué quilaje lo tengo que sacar y qué cantidad de cerdo hay? Bueno, si viene una receta de tal punto de vista, está bien, pero yo no puedo estar hablando de una cantidad de cerdo sin hablar de la salida. Esas son cosas que están relacionadas. Más cantidad de cerdo, menos tiempo de ocupación. Pues no puedo meter 20 cerdos y sacarlo como tienen 25 kilos, porque allá en el periodo final se van a estar los cerdos uno arriba de otro. Va a ser una propiedad horizontal eso directamente. En general las instalaciones mostraron, dentro de todo,
buenas condiciones térmicas, relativamente. Pero bueno, por lo menos no estaban con las temperaturas del aire libre, ¿no? Los cajones de baja carga, esto es lo que repito, tienen que ser cajones que tienen que tener inicialmente más de 100, 110 kilos y estos cerditos no funcionan bien. Hay que buscar la vuelta, hay que seguir trabajando, buscando reducir al máximo el número de cerdos que uno llega al momento del destete y tiene menos de 5 kilos. Realmente son un problema. Bueno, eso es un tratamiento, el manejo de los lechones, si uno tiene, algunos dicen que hay que matarlo directamente como nacen por debajo de 1 kilo, otros dicen que hay que criarlo y venderlo como lechones. Yo lo que le digo es que esos cerdos son un problema. Tomen el camino que tomen, bueno, si uno lo deja en la explotación y lo deja con una madre sustituta que se hagan un poco más grandes y van a quedar, pero las conversiones de esos cerdos, el traspaso de las enfermedades hacia los otros, es un problema, ¿no? Bueno, es todo un tema que daría motivo para otra charla de una de esas. Los cerdos, asignados al tratamiento que tuvieron mayor crecimiento en el podestete, también lo hicieron en el periodo de crecimiento. Esa correlación de peso que existe entre los kilos, entre los aumentos diarios del podestete y los que conseguimos después en crecimiento y terminación. Bueno, es todo. Muchas gracias por su atención.